De la mañana, cielo nublado en JW Estigarribia, 20 grados la temperatura. Hace días atrás se aprobó en la Cámara de Senadores el proyecto que modifica la ley del trabajo doméstico. La modificación incluye que el sueldo de quienes trabajen en esta área sea del 100% del salario mínimo. Y ahora el tema pasa a la Cámara de Diputados. Queremos conversar con el doctor Hugo Vera. Él es decano de la Facultad de Derecho de la UNIDA y queríamos escuchar qué piensan los profesionales sobre este proyecto de ley y la implicancia que esto va a tener también para la economía. Doctor Hugo Vera, muy buen día. Muy buen día, Samuel, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, efectivamente tenemos nuevamente en ciernes una discusión bastante compleja, diría yo, en materia económica, porque es uno de los principios menos comprendidos, que es la regulación de los precios. En este caso el salario es un costo más en el proceso económico y de hecho que está regulado y que ya en la situación en que está deja a muchos trabajadores fuera de un trabajo que, digamos, sea de emprendedores, por ejemplo. Y ahora se viene a agravar porque el mismo concepto se está extendiendo a los empleos domésticos. ¿Cuál va a ser la repercusión de esto? Sencillamente va a dejar afuera a muchas personas que quizás por el tipo de trabajo que están haciendo, están siendo empleados en trabajos de fuerza, por decirlo así, que no tienen otros estudios, que incluso gente que tiene estudios, pero que por una cuestión de económica, porque sabemos que es un mercado muy difícil, el mercado laboral en Paraguay, y bueno, están dispuestos a trabajar, por ejemplo, para complementar sus estudios, etcétera. Todo eso va a terminar porque mucha gente no va a poder pagar esto y otra vez se deja al arbitrio del Estado intervenir en las relaciones entre las partes, ¿verdad? Porque se parte de una falsa premisa de que la gente es muy tonta como para decidir lo que más le conviene y se presume que va a ser estafado o estafada por otras personas, en este caso por personas que tienen más dinero. Y la realidad es totalmente distinta, ¿verdad? La realidad es totalmente distinta, que vemos que el mercado es una gigantesca segmentación, es decir, vos tenés productos y servicios en una gran variedad de segmentación. Vos tenés, te doy un caso concreto. Sí. El servicio de peluquería, por ejemplo, es un servicio que está librado a la oferta y la demanda, y vos vas a encontrar servicios de peluquería desde 20.000 guaraníes hasta inclusive 2 millones de guaraníes, Sí. Dependiendo del segmento o a dónde está dirigido. Entonces, esto es lo que no entiende mucha gente, de que quieren universalizar y poner un precio único o precio piso, como le dice, y ese piso finalmente termina siendo un techo, ¿verdad? Estuve pensando, antes, o sea que esta ley se aprobó en la Cámara de Senadores, ahora pasa a diputados. ¿Qué estipulaba la ley anterior o la ley que está vigente ahora con respecto al salario que se le debe pagar a las empleadas domésticas? ¿De cuánto por ciento del salario mínimo estamos hablando? Sí, el salario está estipulando un 40%, ¿verdad? Entonces, del salario mínimo. Perdón, en un 60%. 60%, ok. Entonces, 60%. Entonces, de hecho que ya es una fijación de precios, ¿verdad? Sí, sí. Al estar fijado, directamente ya hay ciertas dificultades, porque imagínate que hoy una persona que tiene una pareja que ni siquiera tenga hijos, por ejemplo, que tengan que salir a trabajar ambos y dejan la casa, digamos, sola. Este tipo de situaciones va a complicar mucho, porque uno de los dos va a tener que quedarse en la casa a
a trabajar y a mantener la casa, ¿verdad? Entonces lo que aquí va a ocurrir es que muchas personas, muchas amas de casa que, que salieron, por decirlo así, a conquistar, que muchas mujeres eso toman como una conquista y que puede ser muy válido, ¿verdad? Que es una conquista en el sentido de salir a trabajar fuera de la casa. Hoy, otra vez hay un riesgo de que vuelvan a hacer otra vez amas de casa, ¿verdad? Ujú. Entonces, son muchas cosas que no se están teniendo en cuenta aquí, porque finalmente el más perjudicado va a ser el trabajador, la persona pobre, por decirlo así, porque muchas veces nosotros sabemos nuestras necesidades, o sea, qué mejor que las personas en forma, digamos, individual saben cuál es su situación y dónde le aprieta el zapato, ¿verdad? Ujú. Muchas personas cobran nominalmente un sueldo mucho más alto, pero en forma efectiva cobran mucho menos de una persona que está cobrando, por ejemplo, 1 millón de guaraníes. ¿Te explico? Sí, sí, sí. Sí, Una sí. persona que vive en el barrio, por decirlo así, que trabaja en la casa de su vecino, está cobrando 1 millón de guaraníes, pero Sí, no tiene ninguno de los costos que tendría una persona que está ganando 3 millones de guaraníes y que tiene que trasladarse hasta el centro, por ejemplo. sí, sí. Pasaje, comida, etcétera. Entonces, termina ganando más una persona que cobra mucho menos en forma nominal, ¿verdad? Y bueno, Ujú. esas situaciones no se van a poder más dar porque van a ser ilegales. O sea que se va a prescindir en algunos casos de las trabajadoras domésticas porque uno no va a tener la posibilidad de pagar, ¿verdad? Absolutamente. Ya estamos hablando de una imposibilidad práctica acá. En que, por supuesto que todos queremos, en el mundo ideal, todos queremos que la gente gane mucho dinero, ¿verdad? Pero el salario no depende de una ley, porque si fuera así de fácil, ¿por qué limitarnos a poner 2 millones, ¿verdad? ¿Por qué no ponemos 10 millones, ¿verdad? Sí. El salario depende de la capitalización de un país y viendo un poco más en forma específica de la capitalización de la familia. Por ejemplo, si una Sí. familia está ganando bien, por supuesto que va a pagar bien, le va a pagar mejor a una empleada y más todavía si la quiere retener y si es bueno su servicio. Ahora, una persona por más de que tenga la intención de contratar y no tiene los ingresos necesarios, va a tener que recurrir a otras prácticas. Por ejemplo, el ejemplo que te dije, una familia que están compuesta por marido y mujer, uno de los dos va a tener que quedarse en la casa. Ujú. Entonces, se está haciendo un error muy grave al fijar el salario mínimo doméstico. De hecho, el salario mínimo general es un error. Sí, sí. Es un Ujú. error porque a muchos trabajadores le dejan fuera del esquema laboral formal, ¿verdad? Porque muchas personas estarían dispuestas a trabajar en una casillita de su barrio, cobrando 1 millón de guaraníes para fritar empanadas, por ejemplo, Ujú. y eso implicaría una ganancia mucho más elevada que personas que están cobrando incluso hasta 5 millones en el centro, por decirlo así. Imagínate, tienen que perder su tiempo, trasladarse, comida, otros gastos emergentes. Entonces finalmente termina con casi nada, ¿verdad? Y eso es lo que no, esas son las diferentes variables que no se tienen en cuenta en la economía, porque el mercado es súper complejo, no se Sí. puede diseñar desde un escritorio. Totalmente. O sea que vos decís entonces que esto va a tener un impacto negativo y que muchas personas podrían perder su trabajo a causa de esta ley que les obliga a aquellos que tienen personas que trabajan en la casa que tienen que pagar sueldo mínimo, pero no van a tener para pagar, ¿verdad? Y van a tener que despedir, Absolutamente. van a tener que despedir. Mucha gente va a quedar sin trabajo y esto va a tener otro tipo de repercusión, porque al limitar la oferta también vas a limitar la demanda. ¿Qué quiere Sí. decir eso? De que las personas que estaban ganando un ingreso un poco más para aportar a su casa, va a tener que abandonar eso para venir a trabajar en la casa, y esas personas que estaban trabajando ahí en esa casa van a tener que salir y van a tener que rebuscarse en otro tipo de oficios y por supuesto sumarle a eso la descapitalización que va a producir en forma colateral
desempleos, que va a ser más difícil todavía conseguir otro tipo de trabajo. En síntesis, acá lo que se está, digamos, apuntando es a un desempleo masivo para que finalmente otra vez se utilice la victimización de la mujer por grupos radicales para finalmente conseguir objetivos ideológicos, ¿verdad? De hecho que la teoría del salario mínimo es una teoría marxista, del valor trabajo, ¿verdad? Que por supuesto es un poco complejo explicar, pero en pocas palabras, según el marxismo, el valor de una mercancía o de un servicio está es por el trabajo que se emplea en él, es decir, la plusvalía del trabajador. Y eso no es así. O sea, vos por más de que le pongas mucho empeño a un trabajo, la gente no te va a comprar ese producto o ese servicio porque vos trabajaste más o trabajaste menos. Son otras variables que el consumidor tiene en cuenta para comprarte un bien o un servicio. Yo puedo dedicarle horas, días, meses a un producto y no por el trabajo que yo le empleo la gente me va a pagar más. Entonces, es un cálculo que ya fue refutado en su momento la teoría marxista. Sin embargo, se sigue utilizando en cálculos económicos, especialmente estatales, ¿verdad? Estatistas, ¿verdad? Tenemos el sueldo mínimo, tenemos el pasaje, bueno, muchos otros cálculos que se utilizan todavía con este algoritmo marxista que ya fue refutado. Bueno, idealmente, vamos a decir, idealmente es genial, que ojalá que la gente gane más y más, ¿verdad? Pero en la práctica, aplicar eso, vamos a decir, en la práctica esto que justamente se resolvió en el Senado, es un poco complicado, ¿no? Claro, justamente el idealismo es lo que le mueve a muchísimos populistas, especialmente socialistas, que ven un mundo ideal imaginado en su mente. El problema es que ese mundo ideal, llevarlo a la práctica, a la realidad, es mucho más duro de lo que parece en cálculos de pizarrones, ¿verdad? La realidad es mucho más compleja porque las personas, el mercado se mueve por las decisiones de miles de personas. Ninguna realidad es igual a otra individualmente hablando. Una familia puede estar requiriendo un servicio doméstico por más de que sea pobre. Muchos dicen, bueno, pero el servicio doméstico es un lujo y tiene que ser pagado por personas que están en condiciones de pagar. Imagínate que esa es la base. ¿Cuántas personas van a quedar afuera solamente porque vos tenés un prejuicio que solamente las personas ricas tienen que tener empleada doméstica? Entonces es algo muy perverso y por supuesto, finalmente el más pobre va a ser nuevamente el afectado. Es cierto, sí, es cierto. Disponer de una persona que te ayude en la casa no necesariamente es un lujo, sino para muchos realmente es una necesidad porque muchas veces ambos tienen que trabajar en la casa para poder cubrir lo mínimo necesario, ¿no? Así es. Hoy día ya no se puede hablar del lujo porque estamos hablando de un gigantesco esquema de colaboración voluntaria. Voluntaria en el sentido de que yo acepto trabajar en tu casa por menos y vos saldrías a buscar otro tipo de ingresos afuera. Entonces todos colaboramos y todos cooperamos y cada uno va ganando de acuerdo a sus posibilidades, porque finalmente ninguna persona es tonta a la hora de negociar. Por más analfabeto que sea, analfabeta que sea una persona, sabe perfectamente el valor de las cosas, sabe lo que le conviene y sabe lo que no le conviene. Por supuesto que hay miles de excepciones, no se puede hablar de una regla general, pero una regla absoluta, mejor dicho, sino que es una regla general, es decir, en un gran porcentaje de las relaciones ocurre de esta forma, ¿verdad? Nadie es tonto. O sea que, siendo claro y sincero, la gente que estamos en, vamos a decir, de la clase media baja, somos lo que más necesitamos de una persona que nos ayude porque tenemos que ambos trabajar y en muchos casos hacer diversas actividades laborales
Y ahí pues juega el rol importante de una persona que te ayude en la casa, ¿verdad? Y o Absolutamente, sea, en realidad lo que más absolutamente. afectados van a ser ni siquiera son la gente rica, pues ellos sí tienen, tal vez tienen capacidad de pagar. Son la gente media, baja, que tenemos sí o sí, porque yo tengo un chico en casa y sí o sí necesito a alguien que le cuide a ese chico, ¿verdad? Porque si yo no salgo de casa tampoco voy a hacer nada, ¿verdad? Y mi esposa Claro. tampoco si no sale de casa. ¿Cómo haces después? O sea que se complica todo si se aplica una ley como esta a raja tabla, ¿verdad? Claro, porque va a ser ilegal. Imagínate que vos necesites solamente una persona que le esté cuidando a un enfermo o a una persona anciana en la casa. O sea, Mm, su trabajo es solamente cuidarle, pasarle agua, atender que no le falte nada, darle su medicina. ¿Cómo le vas a pagar sueldo mínimo siendo que vos necesitas salir también a ganar ese dinero para llevar el pan a tu casa? Y, y es un trabajo ínfimo que vos estás necesitando. Hay mucha gente que por ejemplo, estudiantes, que quieren un ingreso, digamos, para complementar sus estudios, que vos las vas a estar privando de eso porque es ilegal, ¿verdad? Por supuesto que igual vas a contratarle, por el problema es que van a ser informales, ¿verdad? Pero si te vas dentro de la formalidad, ese chico no va a poder estar trabajando, que ni siquiera estamos hablando de un chico, puede ser una persona adulta, ¿verdad? Que se puede ir gustosamente a cuidarle a tus padres o a tus abuelos por 500.000 guaraníes, por 1 millón de guaraníes, viendo la tele con él, sin hacer un esfuerzo demasiado grande. Sin embargo, eso no va a estar permitido. Lo ideal sería entonces que se tenga una cierta concesión de libertad y un negocio de mutuo acuerdo entre ambas partes, porque al final de cuentas en un negocio se llega a un acuerdo en ambas partes, ¿no? Eso sería lo ideal. Absolutamente, absolutamente. Acá se tiene que dejar a la total libertad de las partes para que negocien algo. Es como cualquier otro bien o servicio del mercado. O al peluquero, imagínate que le obligues a que cobre por su servicio tantos guaraníes. Vas a generar un caos gigantesco. No vas a poder. Imagínate que le obligues a, no quiero decir una peluquería, un salón de belleza de renombre, le obligues a que cobre solamente 50.000 guaraníes, por ejemplo. O sea, vas a generar un gigantesco caos. Entonces, es algo que no tienen en cuenta de repente las personas que quieren investigar más. Eh, Investiguen sobre la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que vos nunca vas a poder calcular las necesidades de todas las personas como para que sea totalmente igualitario. Es Ujú. decir, la realidad de una persona que vive en Capiatá es diferente a la realidad de una persona que vive en Asunción. Imagínate que a ambos le tenés que pagar sueldo mínimo. La persona que vive en Asunción va a tener un ingreso mucho más alto cobrando lo mismo, porque no va a pagar pasaje, etcétera. Y una persona que está en Capiatá, no porque cobra nominalmente eso, va a estar ganando más. Ujú. Entonces, la realidad de las personas son muy diferentes y eso es lo que no se entiende Sí, y sí. finalmente se termina haciendo este tipo de barrabasada, ¿verdad? Porque vamos a poner un ejemplo y que se da en un 90% de los casos, ¿verdad? La señora gana sueldo mínimo, el señor gana sueldo mínimo y tiene una persona que ayuda con los chicos. ¿Cómo vas a hacer? Sí, O sea que así el mismo. sueldo de la señora se va a ir para la empleada entonces. Y ahí se complica Por todo, ¿verdad? supuesto, Se complica por todo. supuesto, porque esa persona que va a estar cobrando en tu casa sueldo mínimo va a ganar más que los dos. ¿Por qué va a ganar más que los dos dueños de casa? Porque esa persona va a estar comiendo ahí, va a estar sin gastar pasaje, va a estar ahí viviendo, inclusive si es cama adentro, peor todavía. Esas dos personas que salen afuera a pelearse directamente se van a convertir en un esclavo para mantenerla a esta persona. Entonces, por supuesto que como nadie es tonto, van a preferir que uno de los dos Se sacrifique su quede, sí, trabajo y sí, se quede en la casa. totalmente. Y la otra va a perder su trabajo. Exactamente. Entonces, complicado es, sí, estoy tratando de entender eso. Pero interesante, interesante introducirlo en el debate social para que se lo pueda ver de ambas maneras, desde el pragmatismo y desde lo ideal, porque lo ideal siempre es que todo el mundo gane más, ¿verdad? Ahora la pregunta Claro. es,
¿se puede pagar más? El señor o la señora o el docente que gana 3 Sí, millones y puede pagar un sueldo mínimo. Si el docente gana, que a reventar gana un docente, vamos a decirlo, 4 millones mensuales. La mitad de su sí, por sueldo va a supuesto. ir directamente a... O sea que es complicado, La muy empleada, complicado. claro, no, va a quedar afuera. Incluso si lo que se quiere es apuntar a que las personas ganen más, lo primero que se tiene que hacer es derogar el sueldo mínimo en general. ¿Por qué? Porque eso es un obstáculo para que haya más inversiones. Lo único que hace aumentar el salario efectivamente es la inversión. Es decir, la capitalización del país, que nuestro PIB no sea de 30.000, sino que sea de 90.000. Ahí los salarios van a empezar a subir, porque es un efecto natural de la economía. Es lo mismo que en tu casa. Si en tu casa se está ganando 5 millones de guaraníes, ¿qué tipo de servicios vas a pagar por eso? Nada. En cambio, si estás ganando 50 millones de guaraníes, sí vas a poder pagar mejores servicios, ¿verdad? Entonces es la misma cosa lo que ocurre en la casa, lo que puede ocurrir dentro de un país en términos económicos, ¿verdad? Lo que hay que apuntar es a que haya más inversión en este país y para eso hay que desburocratizar nuestra economía, eliminar la ley del sueldo mínimo, eliminar el IRP, eliminar los aranceles proteccionistas que no permiten que entren mercaderías en este país a través de la importación. Es decir, una serie de regulaciones hay que hacer para que el salario real de los trabajadores en este país suba, pero van a ganar mucho más de lo que se fija por ley, ¿verdad? Pero en forma efectiva. ¿Por qué? Porque el dinero efectivamente va a existir en este país. Bueno, interesante. Vamos a ver qué sucede, doctor, sobre este tema. Queríamos entender mejor de qué se trata esto y realmente la implicancia que va a tener en la economía del país y de la gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio y esperemos que la gente por lo menos utilice un poco más del sentido común, porque esto no hace falta ser un especialista en economía, sencillamente es tener un sentido común, ¿verdad? Y bueno, no estar tan estimulado por la ideología interesada, ¿verdad? Hay que usar la cabeza, la lógica económica y ser razonable con esto. Gracias por tu tiempo, doctor. A ustedes por el espacio. Doctor